Diego Fernández. ¿Qué pedo conmigo? ¿Por qué no puedo decir Fernández? Diego Fernández de Ceballos, mejor conocido como el Jefe Diego, decidió que era buena idea defender a su cuate, ¿no? Defender a las estructuras de poder, defender a la corrupción, defender al autoritarismo de Salvador Cienfuegos, hoy capturado por el gobierno de Estados Unidos y parece que será juzgado en Nueva York. Es el mismo juzgado que que procesó a Chapo Guzmán y que está procesando el caso de García Luna. Vamos a ver el video que nos dice el jefe Diego y lo comentamos, ¿vale? Se dio a conocer que fue detenido en los Estados Unidos el exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Cienfuegos. Y lo primero que tenemos que responder los mexicanos es cuál debe ser la conducta a seguir por parte de nosotros. Lo primero que yo considero es que bajo ninguna circunstancia procede establecer prejuicios al respecto. Tenemos que empezar por conocer cuáles son en concreto los hechos que se le imputan a ese militar y sobre todo cuáles son las pruebas y la fuerza de esas pruebas para justificar su prisión y someterlo a juicio. Porque no es posible que la historia de un militar con más de 50 años de servicio a nuestra patria quede manchado porque la DEA obtuvo de un juez de aquel país la privación de esa libertad. En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que está perfectamente probado que la DEA y la CIA son dos instituciones de aquel país perfectamente probadas como corruptas y corruptoras, que jamás han tenido escrúpulo alguno para falsificar pruebas, para inventar testigos o para obtener declaraciones de criminales de alta peligrosidad y darles pleno valor probatorio. No es el momento de prejuzgar al general exsecretario. Es momento de exigir a los Estados Unidos un juicio justo, que la defensa del general haga su trabajo, de que se conozca la verdad. Bueno, es lo que nos dice el señor del yunque, el señor de ultraderecha, el señor misógino, el señor autoritario, el señor Fernández de Ceballos. Esto un poco parece, y en muchos sentidos es un ataque ad hominem, ¿no?, a la persona y no a los argumentos, pero es poner en contexto de quién estamos hablando, ¿no? Es una persona que ha sido en muchos sentidos un cáncer ideológico para nuestro país y que hoy vemos las manifestaciones, por ejemplo, ¿no?, en Frena. O sea, Frena tiene la ideología concreta o es la expresión de la ideología de Diego Fernández de Ceballos. O sea, hay una conexión directa en la ideología, en la escuela, en la afiliación política, en la formación de estos cuadros, ¿no?, que le llaman. Entonces, bueno, ese es el contexto. Vamos a pasar a los argumentos, ¿no?, de qué hace Diego Fernández de Ceballos. Entonces, lo primero que debemos pensar es la conducta, ¿no?, nuestra conducta respecto al juicio. O sea, no los méritos de juicio, sino, ¿no?, nuestra conducta, cómo debemos pensarla, de no prejuzgar. Pero, señor Diego Fernández de Ceballos, cuando hay evidencia y hay historia y hay testimonios y hay decenas de miles de víctimas del general Salvador Cienfuegos, no se trata de un prejuzgamiento, se trata de sentido común. Se trata de un juicio educado, ¿no?, estudiado, histórico, material de las acciones de una persona. O sea, es como ver un ratero en la calle, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que es un ratero, lo atrapan
y llega alguien, no llega su mamá a decir, no prejuzguemos ¿no? las acciones de mi hijo, el ratero, que todo el mundo sabe y vio y conoce que es un ratero, no prejuzguemos, vamos a, o sea, no es un prejuicio cuando tienes la evidencia histórica material de las acciones corruptas y corruptoras, ¿no? Esa muletilla que le gusta mucho al señor, del general Salvador Cienfuegos. Dice, hay que conocer los cargos y la evidencia. ¿Ok? De acuerdo. Digamos, es importante, ¿no? Y es lo principal en cualquier juicio, saber cuáles son los cargos y cuáles son la evidencia. Los cargos ya se conocen, ¿no? Son relacionados con tráfico de drogas. Esto fue la audiencia, ¿no? rapidísima que tuvo, así como la de García Luna. Cienfuegos también tuvo una audiencia muy rápida que no se publicó, no, o sea, fue parte cerrada, pero se transparentó la información y son similares en el sentido de asociación delictuosa y contrabando, ¿no? Contubernio de instituciones, ¿no? con el secretario de la Defensa para llevar drogas, ¿no? Kilos y kilos y kilos de drogas a los Estados Unidos. Esos son los cargos. ¿Es culpable o no? ¿Cuáles son las evidencias? Pues bueno, nada más para poner en contexto, con Genaro García Luna tienen más de 130,000 documentos, ¿no? entre audios, videos, escritos, mensajes de texto, tal, o sea, piezas de evidencia en contra de Genaro García Luna. No son, no es poca cosa, cabrón. Contra Cienfuegos, o sea, que se atrevan a arrestar a un ex secretario de la Defensa, lo cual es histórico porque nunca se había hecho. Debe ser porque algo de evidencia tendrá. Ya veremos, ¿no? Yo no estoy prejuzgando, pero o sea, no armas un caso en contra de de un ex secretario de Defensa de tu vecino si no tienes una, ¿no? potente, ¿no? y carga de evidencia como respaldo. Eso respecto a la evidencia, pero bueno, ya lo iremos comentando, ¿no? Tío, en el último comentario, y quizá para sorpresa de quienes nos ven, estoy de acuerdo con el jefe Diego. Y voy a matizar lo que digo. El jefe Diego dice, al final, es que él está perfectamente comprobado que la DEA, que la CIA, son agencias corruptas y corruptoras, que fabrican evidencia, que no tienen escrúpulos, y ahí estamos completamente de acuerdo. O sea, aquí no voy a hacer un caso no de defensa de los aparatos de inteligencia estadounidenses que históricamente han participado activamente en tumbar gobiernos en todo el mundo, pero particularmente latinoamericanos. Han participado de forma concreta, de forma histórica, de forma documentada, en derrocar gobiernos democráticamente electos para colocar dictaduras y gobiernos que en el fondo son mucho más amigables con las empresas, con los intereses de estadounidenses. Eso es historia, eso es correcto, eso es concreto, sí. Pero bueno, parece irónico, ¿no? Que, esta no es la crítica que está haciendo el jefe Diego, esta es la crítica a las instituciones, esta es una crítica de izquierda, una crítica democrática a estas instituciones de inteligencia que han promovido el aparato securitizador y militarizador de la región a favor de los intereses de los Estados Unidos. Esto es una crítica histórica y concreta sobre las instituciones a las que se refiere el jefe Diego. Pero eso no es el argumento que él hace. El argumento que él hace es, pues atacaron a mi compadre, atacaron a mi cuate, el autoritario, el malvado, pues deben ser malas, ¿no? Las instituciones. O sea, yo no lo vi, ¿no? al jefe Diego criticando, por ejemplo, la iniciativa Mérida, ¿no? El plan securitizador de México, ¿no? que Estados Unidos hace hacia México, emulando lo que hizo en Colombia, que es la guerra abierta en contra del crimen organizado. Ahí, ¿dónde estaba el jefe Diego? ¿No le preocupa mucho la intervención del aparato securitizador en los Estados Unidos? Pero aplaudía la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. O sea, ahorita se llenan la boca, ¿no? con justicia, debido proceso, ¿no? Vamos a ver la evidencia, y pobrecito general, cuando en gobiernos panistas, particularmente Calderón, pero también Vicente Fox, son gobiernos de completa corrupción. El de Calderón con García Luna es un gobierno de fabricación de evidencia,
donde el aparato de gobierno era el mayor criminal que teníamos. O sea, torturaba, no fabricaba evidencia, plantaba drogas. Había un aparato de secuestro desde gobierno. De ese nivel estábamos. El secretario de Seguridad Pública, no García Luna, fungía como compañero de lucha de los grupos de crimen organizado, digo, particularmente el cartel de Sinaloa, pero también el del Pacífico y algunos otros, ¿no? Contrarios a los intereses de estos dos. Había un contubernio, ¿no? O sea, era difícil identificar dónde terminaba, o sea, los grupos de crimen organizado y dónde empezaba el gobierno, porque eran la misma cosa. Hoy lo sabemos con mucho más detalle. Y ahí no vi al jefe Diego preocupándose por el debido proceso, por los derechos humanos, por las evidencias, por las pruebas, o sea, ahí sí no, ¿verdad? Entonces, bueno, digo, a mí me parece curioso que hay gente que todavía respete al jefe Diego y a lo que representa las instituciones y, está viejito y tiene una barbota y debe saber mucho. No, cabrón. Es una ideología, digo, y con esto no me gusta usar esta palabra muy, muy a menudo, pero lo de jefe Diego es una ideología francamente tóxica. Y digo tóxica en el sentido, ¿no? Apegado a la definición, más apegado a la definición posible. Es una ideología que permea, que corrompe, que ¿no? Se mete en el sistema nervioso de quienes le creen y van corrompiendo, ¿no? Y esparciendo todo este tipo de ideología de material e históricamente pernicioso para la vida política de un país. Digo, yo velo, ¿no? Y trabajo para que no existan más jefes Diegos, para que no existan más figuras de autoritarismo de derecha o de izquierda. Y bueno, es un trabajo constante, no de todos los días, de educación, de historia, de contexto. Porque, digo, si bien podemos estar de acuerdo con, ¿no? con cuestiones como libertad, justicia, debido proceso, hay que ver quién hace los argumentos. Pero bueno, hasta ahí dejamos el comentario sobre esta cuestión. Muchas gracias por ver, compartir, suscribirse y nos vemos hasta la próxima.